En estos tutoriales que comenzamos ahora, que pertenecen a la lista K, vamos a ver las vistas auxiliares. Las vistas auxiliares son proyecciones ortogonales sobre un plano distinto de los principales planos de proyección, los planos XY y ZX, los planos ortogonales. Cuando tenemos la necesidad de representar una pieza con partes oblicuas e inclinadas, debemos utilizar estas vistas auxiliares para poder ver esos planos en verdadera forma y sobre todo en verdadera magnitud. Así pues, las vistas auxiliares de estas piezas que estamos viendo ahora nos ayudan en la representación de formas complicadas, contenidas en planos oblicuos a los de proyección. Son muy interesantes en algunos casos y fundamentales, porque las vistas habituales, ya sean con cortes o con líneas ocultas, no nos darán la información deseada. Vamos a comenzar con esta primera figura. En estas vistas auxiliares lo que vamos a aprender es a trabajar en hallar las vistas de una pieza en 3 dimensiones como esta que tenemos aquí, en donde alguna de las caras no es paralela a los planos de proyección. Me refiero a esta parte de aquí, no es paralela a ninguno de los 3 planos de proyección, ni pertenece al plano ZY, ni al ZX, ni al XY. Por lo tanto, utilizaremos una vista auxiliar para poder verla. ¿Por qué? Bueno, pues porque si utilizamos las vistas ortogonales tradicionales nos va a dar un resultado que no nos va a satisfacer, no nos va a dar una visión completa de cómo es la pieza. Vamos a hacer la resolución, vamos a decir, con vistas ortogonales y veremos que el resultado no es satisfactorio. Nos vamos a presentación, vista base, a partir del espacio modelo, aumentamos la escala a una unidad y dibujamos aquí el alzado, debajo la planta, el perfil y la figura en 3 dimensiones. Bien, como veis, la planta sí que queda muy clara, mientras que tanto el alzado como el perfil, pues estos círculos aparecen de esta manera tan extraña y esta parte de aquí también. ¿Por qué? Bueno, pues porque donde se encuentran esos círculos, que es aquí, tenemos una parte de la pieza que está inclinada. Por tanto, esta no es la solución más correcta. Vamos a ver cuál sería la solución más correcta trabajando en presentación en 2 dimensiones. Nos vamos a la presentación 2, presentación, base. Vamos a empezar a trabajar no con el alzado como antes, sino con la planta. Cogemos la planta superior, la escala la ponemos también en 1 y dibujamos aquí abajo la planta. Bien, salimos de aquí ya. Ahora vamos a dibujar a partir de la planta 2 cosas. Por un lado, dibujamos el alzado para tenerlo, simplemente para tenerlo ahí. Y ahora vamos a dibujar con un pequeño truco, vamos a llamarlo así, utilizando la orden sección sin hacer sección, cogiendo sección completa. En la planta cogemos desde el punto medio hasta el punto medio de esta parte de la pieza que está inclinada, que no pertenece, digamos, a los planos XY y ZX. Ahí la tenemos. Le quitamos el sombreado, no nos interesa para nada el sombreado, porque no llevaría sombreado, lo estamos viendo de frente y no llevaría ningún sombreado. Y ahora lo único que nos falta es, a partir de aquí, vamos a dibujar la proyección para tenerla en 3 dimensiones, que habríamos acabado, pero vamos a arreglarlo un poco más, porque hay partes de este alzado que nos sobran y partes de digamos, alzado de esta parte de aquí que también nos sobra. Vamos a acabar de arreglar todo esto. Vamos a quitar de aquí la parte que no nos interesa. Vamos a una capa cualquiera, la capa auxiliar, y dibujamos un rectángulo. Nosotros de esta parte que tenemos aquí del alzado hay una zona, la zona de arriba, que no nos interesa para nada, solo nos interesa la parte de abajo. Entonces hacemos este rectángulo y ahora utilizamos una orden, la orden cobertura, nos permiten tapar una parte de la que hemos hecho, concretamente la parte que está debajo de ese rectángulo que hemos hecho. Cogemos en cobertura polilínea, marcamos el rectángulo y le decimos que lo queremos borrar. Y el rectángulo lo que hay debajo del rectángulo desaparece. Para que el rectángulo azul desaparezca también, escribimos frame. Frame, que tiene valores entre 0 y 3, le ponemos el valor 0 y el rectángulo ya desaparece. Para que esto esté mejor hecho y nos dé una sensación más real, vamos ahora a dibujar la capa 0, por ejemplo, con la orden boceto, que sirve para hacer líneas a pulso, como si estuviera esto roto. Vamos a ir haciéndolo. Empezamos aquí, quitamos la referencia a objetos, empezamos por aquí y vamos a hacer una línea a pulso que vaya pasando por esas partes de ahí
No tendrían por qué acabar todas iguales, ¿verdad? Y cuando llegamos aquí al final le damos a Enter. Bueno, pues nosotros ya tenemos ahí hecha la primera parte, la parte que nos interesaba del alzado. Y aquí, de esta parte de aquí, de este alzado, de esta zona de aquí, de esta parte de la pieza, nos interesa la parte de arriba. La zona de abajo no nos interesa. Así que vamos a repetir el mismo proceso de antes. Vamos a la capa auxiliar, por ejemplo, y vamos a dibujar un rectángulo que nos sirva para tapar eso que tenemos ahí. Entonces, dibujamos más o menos por aquí, da igual el trozo que cortemos. Con la orden C de cerrar, dibujamos ese rectángulo y ahora de nuevo cobertura. La orden cobertura, cogemos la opción polilínea, marcamos este rectángulo y le decimos que la queremos borrar. Ya se ha ido. Bueno, pues aquí nosotros ya hemos acabado, porque tenemos el framen cero de lo que hemos hecho antes. Bueno, ahora lo único que nos faltaría hacer es la línea de ejes que cerraría esto que tenemos aquí. Una línea que tendría que venir desde aquí hasta aquí. Esa línea, y la vamos a desplazar, vamos a hacerla un poquito más grande para sacarla fuera de aquí. Bien, ya tenemos eso completo. Si acaso lo único que podemos hacer ahora, para acabar de completar lo que estamos viendo, es trazar estas líneas auxiliares que se corresponden, ahora lo veremos, este punto de aquí se corresponde con este punto de aquí se corresponde con esta parte del alzado, esto se corresponde con el agujero, y esto se corresponde con esta parte de aquí, mientras que esto otro se corresponde con esta hendidura hacia adentro. Y por supuesto, estos agujeros de aquí no los dibujamos porque ya hemos quitado esta parte porque no nos interesan. Aquí ya tenemos acabada de forma total esta representación de lo que es la vista auxiliar. La vista auxiliar, repetimos, es esta de aquí. Es una vista que hacemos de esta parte que tenemos aquí, que no es paralela a los planos de proyección habituales. Vamos ahora a hacer lo mismo en 3 dimensiones para que entendamos bien el concepto. Vamos a hacerlo con la orden geoplana. Nos ponemos primero en planta y en la capa 0, por ejemplo. Con geoplana, ya la tenemos colocada de otras veces, ponemos aquí crear y tenemos aquí la planta. Damos 3 veces, tenemos ahí la planta creada. Vamos a colocarnos ahora de frente y volvemos a coger geoplana. Estamos haciendo lo mismo que hemos hecho antes, pero ahora en el espacio modelo. Vamos a poner aquí geoplana en cualquier sitio. Y por último, y esto es lo más interesante de todo, y aprendemos a lo mejor tal vez un nuevo concepto, vamos a hacer geoplana, pero de esta cara de aquí. Fijaros, colocamos el SCP con la opción cara en esta cara de aquí, para que ahí esté el plano XY y el Z salga perpendicular hacia afuera de la figura. ¿Lo veis? Perpendicular. Ahora, si nosotros cogiéramos cualquiera de estas vistas, estas son las vistas ortogonales. No me saldría esta de frente. ¿Cómo lo haré eso? Pues vengo aquí a ver punto de vista y en vista en planta cojo el SCP actual, el que acabo de colocar. Y veis, ahora sí que tenemos esto de frente. Y vuelvo a hacer geoplana. Colocamos esto en cualquier sitio, ahora tendremos que arreglarlo. Muy bien, pues ahora ya estamos en condiciones de rehacer lo que hemos hecho en presentación aquí en el espacio modelo. ¿Cómo haremos esto? Bueno, lo primero vamos a separar, lo vamos a hacer de una forma muy sencilla, con alinear. Alinear es una orden muy, vamos a llamarle potente, porque nos permite hacer muchas cosas. Vamos a alinear esta figura con esa planta de ahí. Cogemos, por ejemplo, este punto de aquí abajo, y lo vamos a colocar aquí. Cogemos cualquiera de ellos, y lo colocamos ahí. Y ahora cogemos este de aquí y lo colocamos en la parte superior. Y ya hemos puesto esta encima de la otra. Vamos a separarlas y ya están las dos para verlas en planta. Esta simplemente la tenemos que traer hacia aquí. Luego ya la ajustaremos. Ahora está desajustada. Y vamos a hacer lo mismo con esta otra. Esta otra tiene que estar paralela a esta parte de aquí. Alinear. Cogemos esta y también hacemos lo mismo.
Este punto de aquí lo traemos aquí. Este lo traemos aquí y este, por ejemplo, lo traemos aquí. Y ahora tenemos alineada. Nos colocamos en planta y ahora lo único que tenemos que hacer es hacer correctamente la distribución. Vamos a desplazarla de tal manera que esta parte se corresponda con esa. Si seguimos haciendo las líneas de correspondencia, esta de aquí se tiene que corresponder efectivamente con esta. Esta de aquí, que es la hendidura, esta es la hendidura. Y ahora el agujero central, que se tiene que corresponder con el agujero central. Y evidentemente esta parte de aquí nos sobra, igual que hemos hecho antes, y la de arriba también. Es decir, vamos a quitar ahora esta parte de aquí y vamos a quitar esta parte de aquí abajo. Bueno, una vez que estamos aquí, vamos a quitar la parte de arriba. ¿Cómo lo hacemos? Primero descomponemos todo esto. Lo descomponemos. Y tenemos aquí distintas líneas sueltas. Vamos con la orden de recortar a recortar estas partes de aquí. Con la orden boceto vamos a rehacer como si hubiera aquí una línea quebrada. Vamos dibujando. Con la orden unir, unimos esta línea que está hecha por varios tramos. Ya la tenemos convertida en una sola, la ajustamos. Bueno, esto lleva un poquito de trabajo, pero vamos, tampoco demasiado. Y esta parte de aquí la recortamos, pues recortamos lo que nos sobre. Esto de aquí lo recortamos, esto de aquí lo recortamos, esto también lo recortamos y esto también. Y ya tenemos aquí hecha perfectamente nuestra figura. Vamos ahora a hacer lo mismo con esta parte de aquí. Vamos a recortar por aquí. En este caso será más fácil. Descomponemos también. Utilizar la orden borrar, acabaremos antes. Ahora lo único que nos faltaría hacer es una línea que viniera de aquí a aquí. Pues lo hacemos. La línea que venga de aquí a aquí. Y ya tenemos nuestra figura hecha. Como hemos hecho la descomposición, si ahora quisiéramos mover esto, no hay por qué moverlo, ya hemos acabado, pero vamos a poner la orden grupo para agrupar todo aquello que queremos que vaya junto. En este caso, todo esto de aquí, queremos que si tenemos que manipularlo, lo manipulemos junto, ya está unido, y de igual manera todo esto que tenemos aquí. Vale. Pues aquí tenemos acabada ya nuestra figura. Repetimos, la planta, que está en verdadera magnitud, esto también está, esta parte de abajo también está en verdadera magnitud y nos permite entender cómo son estos agujeros de aquí, y esto también está en verdadera magnitud porque hemos utilizado la vista auxiliar, en donde hemos trazado estas líneas que van correspondiéndose de un sitio a otro perpendiculares. Espero que os haya servido de ayuda tanto lo que hemos hecho en 2D como lo que hemos hecho en 3D.